Vamos a hacer nuestro resumen de la semana. El resumen de la semana, pues obviamente tiene que ver con, por fin, la escogencia de la nueva fiscal. Ya lo abordamos, la doctora Luz Adriana Camargo, y con el planteamiento, con la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente este viernes 15 de marzo por el presidente Gustavo Petro en Puerto Resistencia. Ya abordamos esas temáticas a lo largo de nuestro programa en las 2 horas precedentes. Vamos a hablar entonces de otro asunto de la semana que fue muy importante, y fue el planteamiento que hizo el presidente Gustavo Petro en su visita a la Universidad Nacional de Colombia. Resulta que el presidente fue invitado a la inauguración, o por lo menos a lo que se llama tradicionalmente poner la primera piedra, que en este caso es poner el primer pilote para la construcción de la nueva Facultad de Bellas Artes, la nueva edificación de la Facultad de Bellas Artes, con una inversión del gobierno nacional de 70.000 millones de pesos. Imagínense la inversión del gobierno nacional, del gobierno del presidente Petro en la educación, 70.000 millones de pesos. Pero esto se hizo en un acto, en un auditorio muy cerrado, con participación de muy pocos estudiantes, etcétera. Y el presidente rompió el protocolo. Dijo, ¿dónde están los estudiantes? Ah, no pueden entrar, entonces vamos a los estudiantes. Otra actitud del presidente Gustavo Petro que evidencia la diferencia suya en relación con los presidentes que hemos tenido aquí de las oligarquías. Entre otras cosas, a los presidentes les daba miedo ir a la Universidad Nacional porque sabían que los iban a abuchear, ¿no? Cuando Uribe va a alguna universidad privada, porque baja las privadas, hasta en ellas lo abuchean. ¿Y cómo sería en la Universidad Nacional? Pues el presidente Petro, seguro del respaldo que tiene entre la población joven y sobre todo entre los estudiantes, pues estuvo allí. Y se salió del protocolo y fue y les habló a los estudiantes. No sé si tenemos un video o no, pero sí tenemos la foto del presidente hablándole a los estudiantes. Y allí, entre otras cosas, dijo el presidente a los estudiantes, dijo que RCN y Caracol, simbolizando con ello los medios de las élites, eran embrutecedores, eran los embrutecedores, ni más ni menos. Nosotros hemos producido un artículo, hay una fotografía muy buena del presidente hablándoles directamente a los estudiantes. Hemos elaborado un artículo que se titula El infierno mediático, que es precisamente, lo escribimos mucho antes de que el presidente formulara estos planteamientos, y los invitamos a que lo lean. Está en nuestro blog de Periodismo Libre. Ustedes ponen en Google lo de Alfonso Mena S y ahí les aparece, o ponen Periodismo Libre, blog, y ahí les aparece el texto. Y es todo un recorrido que hacemos sobre cómo para millones de colombianos se ha vuelto una tortura escuchar los noticieros de las élites. Y es lo mismo que dijo el presidente. Uno pone esas emisoras y es aterrador, ¿no? Son embrutecedores los periodistas que dirigen a las emisoras y generan embrutecimiento. El que quiso significar con esto, señores de la extrema derecha, que ni siquiera saben de comprensión de lectura, no una materia de la primaria, simplemente que los medios de comunicación desfiguran la realidad, que los medios de comunicación tergiversan la realidad, tergiversan los planteamientos del presidente. Ahí está nuestro blog, acérquense a él, es otro medio nuestro de Periodismo Libre para los textos, para nuestra producción escrita, se llama Infierno Mediático. Ahí pueden leer nuestro artículo. Lo escribimos mucho antes del planteamiento del presidente, pero concatena absolutamente y ampliamos. Es una especie de análisis cronicado de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación que están en una ofensiva de mentiras, de tergiversación, convertidos en partidos políticos para generar odio contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero además de eso hay toda una ofensiva de los medios de la oligarquía, especialmente en este caso de la W, porque como RTBC los descubrió mintiendo,
Resulta que los señores de la W, sin hacer reportería, porque ya no hacen reportería, solamente apoltronados desde sus escritorios, entonces dijeron que RTBC no había cubierto las marchas de la oposición, y resulta que RTBC había desplegado a todos sus periodistas en toda parte, porque ellos hacen periodismo. Y los desmintieron con pruebas, y estos personajes de la W, en vez de reconocer, en vez de ser autocríticos, han emprendido una ofensiva contra la W. Y en una actitud de buscar en las basuras, en el basurero, entonces buscaron por allá, o alguien les mandó un audio que ni siquiera se entiende, en donde supuestamente una presentadora de RTBC en la mañana, de Señal con Colombia, el noticiero que entronca RTBC Televisión, Señal Colombia con Radio Nacional, supuestamente insultaba a la oposición. Lo hacía en un comentario supuesto, inaudible, y no al aire, sino un comentario de mesa, seguramente con algún compañero. Y han convertido esto en la gran noticia, ¿no?, para perseguir a RTBC. Y han desarrollado otras acciones, pues, nefastas. Aquí está el mensaje de Holman Morris en el que denuncia esto, ¿no? Dice Holman Morris, periodista de RTBC, dice: el equipo de periodistas de primera línea de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia, seguiremos adelante por la Constitución del 91, por la paz, por los derechos humanos, por la vigencia total de un Estado social de derecho. Seguimos adelante en respuesta, pues, a esa persecución que les han desatado desde diferentes medios, pero especialmente la última semana desde la W. Estos periodistas de las élites se sienten heridos, o se sienten que nadie los puede criticar, nadie puede denunciar las equivocaciones, las maniobras, las tergiversaciones en las que incurren, ¿no? Se sienten unos dioses. Y entonces cuando son desenmascarados, son desnudadas sus mentiras, entonces acuden a la persecución. Y fíjense ustedes que también en consonancia con el uribismo, con el llamado Centro Democrático, están en esa ofensiva, ¿no?, tratando de legitimar el trabajo de RTBC y de los medios alternativos. Raya también la tienen en la mira, la revista Raya, que ha sido tan importante en numerosas denuncias últimamente. De modo que allí, desde los medios de las élites, también están atentando contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa que ejercen medios que no reproducen las matrices de los medios de las oligarquías. Y en ese sentido, entonces, también hay que llamar la atención para que la ciudadanía exprese su solidaridad con los medios alternativos, independientes, con los medios que están en este proceso actual de la coyuntura política colombiana, diciendo la verdad que no dicen y que esconden los medios de las élites. Una segunda noticia importante de esta semana fue que el presidente Petro se reunió con el alto empresariado de Nutresa y de la compañía colombiana de chocolates en el marco de poner en práctica o mejor, de hacer un balance de las políticas del gobierno nacional con privados para la reconversión de territorios, de la producción en territorios, y cambiar la producción de coca que hay en una serie de territorios por el cacao, de la coca al cacao. Es una política importantísima. Se reunió con los dirigentes empresariales de Nutresa y de la compañía colombiana de chocolates, entre ellos el señor Gilinski, el dueño de Semana, y fue muy bien recibido por los trabajadores. Allí lo estamos viendo, tomando fotos con él, y allí él explicó la importancia de esta política y la importancia de que algunos sectores empresariales, porque no todos están en la ofensiva contra él, entiendan su política y participen en su política, en la nueva política frente a los cultivos ilícitos. Para hoy, a las 2 de la tarde, dentro de poco, en 1 hora 45 minutos,
está programado este acto de solidaridad con el pueblo palestino. No podemos cejar, no podemos frenar, no podemos parar, perdón, la solidaridad con el pueblo palestino. Por eso en nuestro programa mantenemos el corazón con la bandera de Palestina en uno de nuestras esquinas superiores, la esquina derecha. Pero mantenemos la solidaridad. Este es nuestro compromiso permanente con Palestina. En próximos programas haremos una sección especialmente dedicada a lo que está ocurriendo en Palestina, donde persiste la masacre genocida del régimen terrorista que desgobierna en Israel. Ya se cuantifican 31.271 personas asesinadas, más de 15.000 de ellas niños, el infanticidio cometido por el régimen nazi-sionista de Israel es brutal ante la pasividad de las grandes potencias y de la mayoría de los gobernantes del mundo, cobardes y cómplices. 31.271 era la cifra hasta antier, debe haber subido. Y los heridos, 73.024 solo de heridos, en un territorio tan pequeño, con una población tan grande. Esto es un genocidio, sin duda. Entonces se requiere continuar y redoblar la solidaridad con el pueblo palestino. Hoy a las 2 de la tarde, en el Centro Cultural de Cali, 16 de marzo, 2 p.m., se lleva a cabo un acto de solidaridad con el pueblo palestino. Detengamos el genocidio, en el que se anuncia la presencia del embajador de Palestina en Cali. Bueno, todavía están a tiempo de llegar. Y este mensaje que queda aquí grabado, tan pronto termine el programa en vivo y en directo, que queda ahí grabado, pues sirve también para seguir llamando a la solidaridad en Cali, el Valle, Colombia, en el mundo, con el pueblo palestino. Una cuarta noticia es que el precio del dólar sigue a la baja, ¿no? Recuerden ustedes que decían que el dólar se iba a disparar hasta 5.000, 6.000, 7.000 pesos, ¿no? Esa era la guerra sucia, el terrorismo económico que desató la derecha desde la misma noche del triunfo del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022. Pues no, señores, el dólar está en 3.895. 3.895 y las implicaciones de esto es que también tienen que bajar muchísimos productos de importación y esto es uno de los elementos constitutivos para que el costo de vida descienda. Una quinta noticia es que el presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje al segmento de alto nivel de la versión 67 del periodo 67 de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que profundizó en sus consideraciones en relación con el fracaso mundial de la guerra contra las drogas. Hizo énfasis nuevamente en que esto le ha costado más de 1 millón de muertos a toda América Latina y que el peso principal de eso lo llevan países como Colombia, en donde son los campesinos, es la gente pobre, la que es reprimida, la que es violentada, mientras los grandes magnates del tráfico de lo que llaman el polvo blanco, como dicen algunos influencers, siguen llenando los bolsillos en connivencia con agentes estatales de los diferentes países del mundo. Entonces, este enfoque lo volvió a plantear el presidente Gustavo Petro. No pudo asistir, lo hizo a través de una videoconferencia. La sexta noticia, $500 millones para la recuperación de las vías férreas. Hace parte del programa del gobierno del presidente Gustavo Petro para la reactivación del tren. Yo creo que esto, queridos amigos, sería uno de los grandes logros. No sé si tenemos ahí algo del documental, ¿no? De los grandes logros, la presidencia de la República produjo un documental de 10 minutos que invito a sintonizarlo, a verlo. Es muy instructivo, muy pedagógico y precisamente el ministro del Transporte presentó esta semana el proyecto del gobierno para la recuperación de vías que fueron destruidas por
por el empresariado de las llantas, de los neumáticos, en connivencia con los gobiernos anteriores, los negociados del neoliberalismo, y acabaron con uno de los elementos más preciados del transporte de carga y de pasajeros a nivel del mundo. Europa está llena de sistemas ferroviarios. Es el principal mecanismo de transporte en Europa. No, en Colombia no. En Colombia acabaron con ferrocarriles nacionales. Entonces, el ministro William Camargo destacó los objetivos del gobierno, sostenibilidad a largo plazo en el corredor férreo central, de igual manera en el corredor Bogotá, Belencito y la conexión con el corredor férreo central y el tren del Pacífico. Al mismo tiempo, promover el desarrollo de los proyectos férreos Cupica-Urabá, Bogotá-Neiva y Villavicencio-Puerto Gaitán y el tren del Catatumbo. Esos son los proyectos inmediatos del gobierno nacional. Aquí está el video, el documental, es breve, 10 minutos. Los invitamos a que no lo vamos a pasar todo, simplemente los primeros 10 segunditos para que tengan una idea. No sé, no está muy ágil nuestro sistema. Y ahí está, un trailer. Ese no es. Bueno, allí unos breves segundos de lo que es el documental. Este es un buen día para Colombia. Miren ustedes las maravillas que significó, la maravilla que significa, porque pues, hay algunos tramos, pero la mayoría están destruidos. Miren, en esa compleja geografía colombiana, el tren transportando un gran sueño. Toneladas y toneladas de cargamento. Y también el tren de nuevo para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y quiero que mis hijos y mis nietos la sientan. Bueno, simplemente esto es un abrebocas para que ustedes se acerquen al documental y entiendan la importancia de la recuperación de los ferrocarriles nacionales, ahora pues en una relación con empresas privadas, pero $500 millones de pesos inicialmente para la recuperación de vías férreas. El señor Rodolfo Hernández, que era el candidato de toda la derecha, recuerdan, en el 2022 se unió toda la derecha en la segunda vuelta, todos estos personajes que aparecen ahí, ¿no? Luna, el exalcalde de Bogotá, Fico Gutiérrez, Paloma Valencia, la señora Cabal, Gómez Hurtado, Ingrid Betancourt, Jorge Enrique Robledo, Galán, y un personaje pues innombrable al final, se unieron para respaldar a Rodolfo Hernández, porque es que era la salvación. Pues miren ustedes, ellos lo apoyaron, ahora no dicen nada, ¿no? Acaba de ser condenado por la justicia por participación indebida en celebración de contratos. Más de 360 millones de pesos para favorecer a un hijo suyo en el famoso caso de corrupción de Vitaloche. Ahí quedó el señor Rodolfo Hernández, a quienes todos estos líderes, entre comillas, de la derecha y la extrema derecha colombiana respaldaron como la gran alternativa. La octava noticia: altos mandos y Mindefensa Iván Velázquez denunciaron un falso informe de inteligencia. Fíjense hasta dónde está llegando la extrema derecha en su plan golpista. Se inventaron un informe de inteligencia, supuestamente desde la policía, para desprestigiar a la dirección de la policía en manos de un general honesto y transparente, y para desprestigiar al Ministerio de Defensa. Tuvieron que salir ellos a desenmascarar esa maniobra. ¿Quiénes están detrás de este falso informe que fue filtrado a los medios de comunicación que ya sabemos? Bueno, hay que averiguarlo. No es fácil, no es difícil determinarlo. El presidente de la República posesionó a la nueva magistrada de la Corte Suprema, Mari Raquel Ridelo Navarro. No sé si dije bien el nombre. Ella es la magistrada número 23 de la Corte Suprema de Justicia, y en el acto de posesión
volvió a insistir en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación de Colombia sea sacada de ese estado de relacionamiento nefasto con el delito en el que ha venido estando durante la gestión de Francisco Barbosa, de acuerdo con la denuncia del presidente. También noticia de la semana, fue nombrada Ana María Soto Díaz como nueva directora de Radio Nacional, que es uno de los componentes de RTBC Noticias. Otra noticia, cayó a un personaje al que apodan el bendecido, en lo que considera el presidente Gustavo Petro, el golpe más grande de los últimos tiempos al contrabando. El presidente ha explicado en varias intervenciones que el contrabando es una forma de lavar el dinero de los que trafican con el polvo blanco. De modo que él lo ha evaluado como un golpe durísimo y muy importante al contrabando y a la delincuencia en nuestro país. Y finalmente una noticia internacional, el señor que parece más actor de circo que otra cosa, Javier Milei, presidente de Argentina, se vio descubierto en el incremento desmesurado que hizo de su propio salario y del salario de sus ministros, lo elevó en un 50%, mientras la inflación en su país, por culpa suya, anda en el 234%. ¿Qué tal eso? Y entonces tan pronto se vio descubierto porque lo desenmascaró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, entonces echó para atrás el decreto y le echó la culpa a un mandadero de un señor que llaman el secretario de Asuntos Laborales del Trabajo, o Laboru, como llaman en Argentina, y lo echó. Así es este señor, que obra como un payaso. Es una vergüenza. Este personaje matador, el destacado caricaturista, que también ahora hace parte del equipo de periodistas de Avanza el Cambio. Los invito también a ver Avanza el Cambio entre 6 de la mañana y 9 de la noche por Señal Colombia, todos los días, de lunes a viernes. Avanza el Cambio. Allí está Matador con 4 periodistas más. Muy importante ese espacio para conocer la verdad de lo que está haciendo el gobierno del presidente Petro. Matador produjo esta caricatura que nos parece pues genial sobre el señor Javier Milei y su verdadero carácter. Bueno, hemos llegado al final, no sin antes recomendarles que aún nos quedan algunos libros de nuestro trabajo periodístico, histórico también, Descifrando Huellas, periodismo del mimeógrafo al ciberespacio, primer libro de antología de nuestro trabajo periodístico hasta 2010. Estamos preparando la segunda antología de 2010 hasta ahora. Incluso va a tener desde antes, incluso trabajo de archivo de épocas de trabajo en medios alternativos desde la década de los 70, luego de los 80, etcétera. José María Melo, el rebelde general de los artesanos y otros ensayos históricos, y periodismo independiente en Colombia, la historia de la revista Alternativa. Ahí está nuestro número para quienes estén interesados en adquirir este trabajo. También el libro sobre la historia social y política de Jumbo, la historia de un sindicato del pueblo, de Sintra Municipio, 60 años de lucha de Sintra Municipio. Lo distribuyen los compañeros del sindicato de trabajadores del municipio de Jumbo, Sintra Municipio, directamente. Bien, llegamos al final, son las 12:30 del sábado 16 de marzo de 2024. Este ha sido nuestro programa número 65. Les habló Luis Alfonso Mena. Los espero el próximo sábado para seguir haciendo periodismo libre en vivo. Porque, bueno, sí, gracias por recordarme los comentarios. La vez pasada nos fuimos sin mencionar los últimos. Bueno, no mencionamos ningún comentario. Aquí vamos a mencionar los últimos porque los otros ya los hemos mencionado. A ver, aquí está Jaime Castañeda Bermúdez. Está también Carmen Llorente, que ha estado muy activa en el día de hoy. Estaré pendiente. Abrazos. También está
A ver, aquí está Luis Carlos Domínguez, el maestro en Bogotá. Acá pueden ingresar al artículo A. Bueno, este lo pone Santiago para ingresar al artículo. Ahí está. Bien, ¿quién más? Luis Carlos Domínguez decía, felicitaciones por el programa, Luis Alfonso. Muchas gracias al doctor Luis Carlos Domínguez. Excelente, Edison Daza. También el presidente Petro no reúne a pedir plata para pagar más grupos paramilitares y si piensa en el pueblo colombiano. Excelente, mi presidente, dice Edison Daza. D-Blue, saludos combatidos, Luis Alfonso, panelistas y participantes del foro. Muy, pero muy emocionante ver a mi presidente frente al monumento de la Resistencia. Preparemos ahí la foto del presidente en el monumento de la Resistencia para despedir nuestro programa. D-Blue declararlo como monumento nacional es un gran espaldarazo que echa por el suelo las ambiciones de quienes quienes sueñan derribarlo. No pasarán. Exactamente, precisamente aquí está la foto, una foto histórica. Presidente Gustavo Petro con su pueblo, presidente Petro con su pueblo, reunido en Puerto Resistencia en el monumento que ha pedido declarar monumento histórico en Colombia. Bien, nos vemos el próximo sábado, porque el periodismo es libre o es una farsa.